este texto ya está escrito y publicado en un libro que el grupo produjo sobre Foucault, la pedagogía y la educación, bajo la pregunta de los usos de Foucault para pensar la educación. Voy a retomar la inspiración de ese texto porque ese texto nació, y me alegra hoy encontrar al profesor Juan José Cubillos, rector de la Escuela Normal de UAT. El texto nació curiosamente del diálogo que un compañero, Raúl Barrantes, y yo sostuvimos en unas giras pedagógicas por las... sería producir mapas, y le robo la expresión al maestro Martín Barbero. Él habla de mapas nocturnos. A ver si ahora al terminar se entiende por qué. Porque no se trata justamente de mapas para ser calificados ni puntuados en las jerarquías científicas, sobre por qué, al comienzo lo había puesto, es producir un saber, un mapa sobre por qué no funciona la escuela. Es decir, es una antipregunta o una pregunta antiutilitaria. No sé, es más la arqueología de Foucault permite entender la escuela no como algo que funciona regular y que habría que optimizar, sino de entrada entender que no funciona y por qué no funciona, o mejor, cómo no funciona. Y como ella sigue funcionando, ¿qué podemos hacer para seguir viviendo en ella sin que su disfuncionalidad no nos mate o no nos enloquezca demasiado? Entonces, para eso pretendemos que puede servir las herramientas arqueogenealógicas, y como le decía a una joven estudiante ahora, efectivamente es una jerga, pero pasa un poco como pasó con la semiótica. La semiótica, cuando descubrió ese océano de cosas que es el sentido, la producción de sistemas de sentido, construyó una máquina gigantesca de términos para nombrar eso nuevo, pero con el paso del tiempo y la sabiduría, digamos, la redujeron poco a poco a un aparato básico que, bueno, este nuevo alfabeto funciona así. No necesitas toda la gran maquinaria de ese vocabulario, pero unos conceptos básicos sí. Entonces voy a tratar de hacer un poco eso en los 15 minutos que me quedan. Vale. Esto aumenta es hacia adentro, amplifica hacia adentro. Arqueología es igual a estudiar el saber. Definición número 1. Genealogía es igual a estudiar el poder. Definición número 2. Los puristas me van a matar porque discuten, pero así es útil. Entonces, la pregunta de Foucault sirve para ver la escuela como una máquina en el doble sentido del saber y del poder, es decir, una máquina que produce saber y se fundamenta en la verdad. Más aún, es una máquina muy curiosa porque, como decía Jorge citando a Illich, es una máquina cuyo funcionamiento es producir sujetos utilizando la verdad. Ese es un muy complejo descubrimiento. Y esta sería, la arqueología sería poder decir la verdad sobre cómo la escuela produce la verdad. Todo esto está pensado para los maestros. Se me olvidaron los estudiantes, pero
creo que ellos van encontrando sus propias formas de hacer lo mismo desde su lugar, que no es justamente el mismo del maestro. Pásate adelante, vamos atrás hacia adelante. Y desde la perspectiva del poder, si la máquina, desde el saber se describe como una máquina que vive de la verdad, y que produce verdad para producir sujetos, desde la perspectiva del poder es una máquina para el gobierno de los sujetos, y es un concepto denso porque no significa que lo están a uno mandando, sino gobierno significa, bueno, ya como decía Pestalozzi, uno de los fundadores de la pedagogía moderna, la pedagogía consiste en hacer creer a los niños, en hacerlos creer que son libres. Ese es el arte de la pedagogía. Y el hacernos creer que somos libres tiene el doble juego, y es un juego serio, ¿sí? Ustedes vienen libremente aquí a escuchar y a pasarse 20 años de su vida invirtiendo en sentarse en esas sillas, y por eso producimos nuestra propia libertad en ese juego. Entonces no es una ironía lo de que pedagogía consiste en hacernos creer que somos libres. Entonces, la máquina de análisis arqueológico-genealógica serviría para decir verdad sobre cómo funciona esa máquina desde la perspectiva de formar sujetos con la verdad, desde la verdad en la verdad. El punto difícil del pensamiento arqueogenealógico es el que experimentamos oyendo esta mañana a Jorge, porque si Foucault se dedicó a pensar cómo producimos las verdades, es una postura paradójica, porque si estoy pensando, y él lo dice así, si estoy pensando sobre el piso que me sostiene, la verdad, y estoy pensando cómo se produce esa verdad, y no puedo hablar sino desde ese piso, pero al mismo tiempo yo mismo lo estoy moviendo, la postura, esa palabra que usaron hoy, del parresiasta, es decir, la postura de decir verdad sobre la máquina de verdad que nos da comida y nos da alimento verbal, pero al mismo tiempo mostrar cómo funciona ese sistema de producción, es siempre estar en el borde, en un borde donde a veces funciona la crítica, pero a veces tú eres parte, como dirían los viejos marxistas, del sistema, y en la verdad tú nunca puedes salir totalmente del sistema y tampoco puedes entrar totalmente. Entonces es una postura muy difícil, más que la jerga. Esa es una dificultad que con un poquito de lectura uno resuelve, pero política y vitalmente, situarse en una máquina arqueogenealógica es situarse en, cada vez que yo digo una verdad, pienso desde dónde hablo, qué quiero decir, o qué estoy vendiendo, o qué quiero desmontar, me estoy arriesgando a mí mismo esas preguntas. Entonces, sí, por eso no es un sistema crítico como los otros. Este es el crítico del crítico, que puede correr el riesgo de morderse la cola a sí mismo. Todos los auditorios de la Javeriana ya están programados. Ahora, para hacer el trabajo para el cual estamos aquí, bueno, efectos arqueogenealógicos de esa máquina política. Una política es general, la política del saber. Soñamos con producir un saber histórico crítico que permita a los propios maestros construir otras descripciones de la escuela, otros modos de articulación de sus componentes. Esa expresión de otras descripciones de la escuela se la debo a Carlos Noguera y a Raúl Barrantes. Al ir leyendo nuestros trabajos decían, pero claro, ustedes lo que están haciendo es esto es una herramienta para producir un mapa de dónde están las cosas en la escuela, cómo se relacionan y se conectan,
de modos no conscientes, pero produciendo un efecto global más allá de lo que las políticas o las verdades conscientemente se propusieron. Y solo tengo 2 gráficos, claro que eso puede ser tarea de una vida o un doctorado. Pero primero, hablando de un posible mapa útil para navegar en esta máquina que disfunciona, la escuela, máquina de verdad que disfunciona. Paréntesis o nota de pie de página, digamos, esto no sería un discurso que sirva para los planeadores educativos, porque si su sueño es que todo tenga calidad, lo que se dice desde aquí es que nunca va a poder tener calidad, no al modo como ellos lo piensan, es decir, como un sistema. Digamos, esta sería una teoría de sistemas, bueno, en palabras crasas, desde la teoría del caos, es decir, una teoría de sistemas que nos está ayudando a pensar la cosa no como un orden que queremos conseguir, sino partamos del despelote que somos y entender cuál es la lógica, entre comillas, o la alógica de esa conciliación de elementos heterogéneos que fue la escuela desde su nacimiento, desde su invención. Escuela moderna, siglo XV. Bueno, entonces, para un pequeño mapa de inspiración semiótica, es decir, esto funciona como parejas de opuestos complementarios que producen cruces entre sí. Pueden preguntar después a sus profesores por la semiótica y por el concepto de oposición, de presuposición recíproca, es decir, de unidad de contrarios que trabajan en pareja. 2 ejes de análisis: el eje epistemológico, es decir, cuál es el tipo, por decirlo brevemente, de teoría de la verdad o de la ciencia implícita en, me faltó decir la palabra clave, modelos pedagógicos, la horrible palabra modelos pedagógicos. Parte de la experiencia de diálogo con los profes de las normales, pero en particular en UAT, donde estaban especialmente esclarecidos, era la vanguardia del movimiento pedagógico, son o han sido la vanguardia del movimiento pedagógico de la escuela de UAT, y entramos en un diálogo sobre los modelos pedagógicos y ahí empezó a pasar una cosa, se tensionó el ambiente. A los maestros no nos gusta que nos hablen de modelos pedagógicos. El ministerio se empecina en que cada escuela debe definir su modelo pedagógico. Los rectores quieren que cada maestro se sume al modelo pedagógico que su institución diseñó, pero en el fondo los maestros decimos, eso suena un poquito a, no hay ningún militar por aquí, a saludo a la bandera. Es la formalidad que armamos, hay unos discursos ahí para hacerlo, con mayor o menor sinceridad. No estoy discutiendo la sinceridad de los maestros, pero en el fondo un maestro, yo enseño como yo sé, como yo puedo, como Dios me ayuda, y eso del modelo pedagógico para presentarle al ministerio, ahí lo armamos. Y también la discusión arqueogenealógica quedó neutralizada por esa postura. Entonces, esto es un esfuerzo para decir, para salirme de la trampa de ese diálogo de sordos entre el experto y el maestro, y entonces decirles, no estamos examinando sus modelos pedagógicos, estamos tratando de desmontar el término de modelo pedagógico. Primero porque sabemos qué quiere decir modelo, y hay 3 acepciones epistemológicamente hablando, es decir, esto es Foucault, las palabras y las cosas, traducido a colombiano, para no decir paisa, como
como la embarró Jorge esta mañana. Ah, modelo, la primera epistemología de la ciencia moderna fue en la matemática del siglo XIX, lo digo en todos los escenarios, pero este es mi cargo pedagógico, yo vine a esta tierra a enseñar esa pendejadita. La epistemología del siglo XVI es la matemática, y de ahí nació la primera noción de teoría, que es axioma del cual usted deriva conclusiones. La primera noción de modelo pedagógico es: el modelo es el ideal y la pedagogía es la aplicación corriendo desesperada tras el ideal que nunca va a alcanzar. En el siglo XIX emerge otro estrato de ciencia, otro estrato epistémico, la ciencia experimental. Ahí la palabra teoría y la palabra modelo cambian de sentido, peleando con el anterior. Es la ciencia experimental que todos anhelamos hoy alcanzar: el laboratorio, las variables, la hipótesis, modificación de hipótesis. Entonces la noción de teoría y de modelo cambia. Ya no es el ideal que se aplica, es la hipótesis que se experimenta y se modifica. La práctica ya no es aplicar el principio, sino observar las variables y alterar el hacer pedagógico en función de cómo va modificándose la relación con los estudiantes. Y la tercera, episteme o teoría científica, que emerge hacia fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, viene de la lingüística, Saussure y de ahí para adelante. Y la noción de teoría y modelo ya no es ni el ideal ni la hipótesis, sino un código. Y hay códigos de prácticas, de acciones, y hay códigos de enunciados, es decir, cadenas de acciones o cadenas de proposiciones. Y el problema es que el problema es cómo se comunican unas a otras. Es decir, el problema de la comunicación es que el acto pedagógico es una apuesta al vacío contra qué quiero, qué estoy diciendo yo y cómo están escuchando los alumnos, y viceversa. Se acabó. Sí, quedan 40 segundos. Entonces, uno de los objetivos: modelo pedagógico, o qué quieren decir con modelo pedagógico. Y dos, desde la perspectiva de lo pedagógico, es decir, de la relación entre el saber pedagógico que tenemos, que decimos que es el niño, cómo conoce, cómo se debe enseñar, y la organización para hacerlo. Esa es la otra segunda tesis fuerte, y si logro robarme 5 minutos, gracias. Con ese tiempo puedo explicar un poquito ese segundo eje. Otra de las tesis fuertes: si la primera es que teoría y práctica o modelos pedagógicos no son unívocos, dependen de 3 tipos de epistemologías históricamente, que fueron las matrices de la pedagogía. Desde la perspectiva de la institución escolar, donde el contenido, esta carreta que se echa, y la forma es el espacio físico que nos sitúa, que nos pone, que es la que pone en marcha la relación maestro-alumno, el que habla y el que calla, el que sabe y el que no sabe, aunque sepa. Planteamos, usando la herramienta arqueogenealógica, una cosa que permite romper esa esclavitud que se cierne sobre el maestro de pedagogía, la esclavitud de la teoría práctica. El cuento se los voy a echar como cuento más que como concepto. Al hacer la historia del nacimiento de la escuela moderna,
nos dimos cuenta que la escuela moderna había nacido de juntar una serie de piezas dispersas, pero básicamente dos: la tradición de enseñanza, la pedagogía, el saber pedagógico nace en las universidades medievales, siglo XII, en las, digamos, donde se estaba experimentando cómo enseñar la ciencia de los expertos a los novatos. De ahí viene la tradición del saber pedagógico, es decir, el contenido. Pero el formato nace en el siglo XV, cuando las ciudades, los burgos crecen y se necesita reunir en un solo espacio los hijos de las masas trabajadoras para que en buen uso del tiempo libre aprendan a ser útiles, disciplinados y virtuosos. Entonces, mientras nuestro saber pedagógico entre el siglo XII y hoy ha avanzado a velocidades infinitesimales en términos de la complejidad de su teoría del sujeto, y todo en función de la libertad, la formación, la autonomía del sujeto, el espacio, es decir, la organización disciplinar dicha en términos de nuestra vida cotidiana, es prácticamente la misma del siglo XII, con modificaciones de Crolí, Montessori, mejor dicho, pasamos de las bancas largas que no diferenciaban individualidades al pupitre individual que las diferencia, pero salvo eso y los videogames, el espacio escolar no se ha movido a la misma velocidad que el saber pedagógico. Entonces, ¿cómo queda la distinción teoría-práctica para pensar el funcionamiento o disfuncionamiento de la escuela? Que siempre estamos desde el saber pedagógico avanzando hacia las fronteras de la ciencia del sujeto, en espacios que, por además la mayor mercantilización reciente, tienden a abarrotarse por rentabilidad, de modo que la cosa no es una relación teoría-práctica, sino en términos teóricos, forma-contenido. Ahí se las dejo, porque también le pregunté al profesor de semiótica. Forma-contenido, pero forma-contenido es una relación tensional que todo el tiempo está presionando entre las técnicas disciplinarias y nuestra velocidad para conseguir la formación del sujeto. Ya no tengo más tiempo, pero con estos dos ejes complejos puedo decirles, esa es una posibilidad de construir un mapa para entender las disfunciones o las tensiones constitutivas de la máquina pedagógica. Me faltó el otro que tiene que ver con la cultura, el poder y el contexto, que fue la discusión que me plantearon en UAT y que tampoco alcancé a contestar, y hoy tampoco. Pero, digamos, para terminar, que poniendo a funcionar estas categorías, estas máquinas de pensamiento, estos conceptos, podríamos producir, en un lado, reflexión sobre las epistemologías de los modelos pedagógicos, podríamos teorizar la práctica pedagógica, es decir, cómo usamos los libros, cómo movemos los cuerpos, cómo disponemos de los espacios, y del lado de del pensar la organización, porque los discursos sobre la organización escolar son meramente técnicos, pero no son epistemológicos, no son teóricos. Pero si pudiera el maestro disponer de un saber sobre las disfunciones del sistema y un saber sobre los contraefectos de su modelo, y no tuve tiempo de mostrar que todo modelo pedagógico produce sus propias disfunciones, pero estos serían los nuevos saberes que podrían emerger con los usos de Foucault para la práctica pedagógica. A continuación está con nosotros licenciado en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, máster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Educación de la Universidad Federal del Río Grande do Sul de Brasil. Actualmente es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Las preguntas las vamos haciendo ya al final, hacemos preguntas al respecto.
Buenos días. Bueno, acepté esa invitación. Son dos cosas básicamente. En primer lugar, que se hiciera hoy una convocatoria para hablar de enfoques de investigación educativa y que un enfoque de esos sea justamente este llamado arqueológico, genealógico. Y por otro lado, porque justamente sobre eso, hace 7 años, un evento que hicimos aquí en Bogotá para conmemorar los 20 años de la muerte de Michel Foucault, habíamos hecho algo parecido, que era un balance sobre el trabajo que se venía haciendo desde hace ya, en esa época, 25 años a propósito de la arqueología y la genealogía en el grupo de historia de la práctica mejor. Entonces, por eso me pareció interesante. Ahora, claro, estoy sorprendido un poco por la presencia en este escenario de tantas personas interesadas en ese asunto de este enfoque. Y por otro lado también, debo decirlo porque ha sido objeto también de algunas presentaciones. La semana pasada estuve en un congreso internacional en Tunja y algo similar acontecía en términos de esa estructura que estamos convocando, una estructura de paneles, de conferencias, donde el tiempo siempre es reducido y donde uno tiene la presión de decir algo inteligente e interesante cuando está siempre contando el reloj, y eso desde luego es algo que es bastante incómodo, pero entre otras cosas que hemos aceptado, que forma parte también de nuestras prácticas académicas, que entre otras cosas creo yo que deberíamos cuestionar y revisar, porque no sé, detrás de esto siento que hay una lógica, que es la lógica de la productividad académica, la lógica de la excelencia académica, la lógica de los eventos, de los puntos, de las maestrías tienen que mostrar cada vez más cuántos eventos, y los profesores tienen que mostrar que participaron en tantos eventos, y nosotros tenemos que participar, mostrar ante conciencias que hemos hecho tantas conferencias y tantos artículos publicados en tantas revistas, etc. Esa es una lógica que quiero llamar la atención aquí. Es una lógica que entre otras cosas tiene que ver también con algo que estamos viviendo justamente en este momento, que no podemos dejar pasar de lado, que es el contexto político de la presentación, por ejemplo, de la propuesta de reforma a la educación superior que presentó el Ministerio que radicó en el Congreso. Porque entre otras cosas, el problema no es la propuesta que presentó el Ministerio. Me parece que el problema justamente es lo que hemos venido haciendo nosotros como intelectuales, como comunidad académica, desde hace muchos años atrás, que es justamente validar ese tipo de prácticas, este tipo de eventos, pero también esas otras prácticas que cotidianamente hacemos como investigadores o como profesores en la universidad. Yo quiero llamar la atención sobre eso, porque me he tomado algunos minutos ya del tiempo, pero creo que si se puede decir algo en este momento sería, en primer lugar quisiera decir eso, una especie de alerta, un llamado a esa reflexión, que desde luego tiene que ver con esta idea del enfoque, no está alejado de este asunto del enfoque arqueológico y tecnológico. Bueno, sobre este punto, evidentemente me parece interesante que se haya hablado de enfoque, porque cada vez más veo yo que se está utilizando el trabajo de Michel Foucault, y eso puede ser interesante, pero también puede ser, digamos, desde otro punto de vista, puede ser también algo peligroso en el sentido también de la lógica en la que estamos metidos, y que es también la lógica de la investigación. Hace 20 años o hace 25 años no era exigencia que tuviéramos que investigar los profesores universitarios ni los profesores de las escuelas. Hoy estamos obligados a investigar, y hoy tenemos que ser profesores investigadores, y eso forma parte, entre otras cosas, quisiera recordarlo, como decía Ingrid Müller de Ceballos en un artículo sobre la universidad investigativa, eso parece que tiene que ver con la ley 30 del 92,
justamente la ley que se pretende reformar con la propuesta del Ministerio, que era justamente donde, decía Ingrid, comenzó, por lo menos aquí en el país, esa idea de universidad investigativa, de que todos tenemos que investigar y ahora la docencia tiene que estar fundamentada en la investigación, y etcétera, etcétera. Entonces, estamos en esa lógica de la investigación y en este momento justo aparece, y veo cada vez más aquí en el país, sobre todo, esa idea de trabajar desde la arqueología y la genealogía. Y me parece que muchas veces se piensa en eso como un método, como una metodología. Creo que si se ve desde ahí como un método y una metodología, obviamente esas herramientas, como decía mi colega Oscar, esas herramientas, es distinto hablar de herramientas, hablar de métodos, de hablar de metodología, pues obviamente pierden toda su capacidad y toda su potencialidad. Entonces me parece pertinente insistir que estamos hablando de un enfoque. Un enfoque quiere decir una manera de mirar, o no tanto una manera de mirar, un enfoque quiere decir un instrumento que hace que veamos algunas cosas y no otras. Entonces, en ese sentido, utilizar la arqueología y la genealogía quiere decir pues, utilizar un instrumento que nos va a permitir hacer visibles unas cosas y no otras. Y me parece que eso es lo que el Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica ha intentado hacer en este trabajo de hace 20 años, de hace 30 años, cuando Foucault no era moda. Cuando Foucault no era moda ni era tan conocido, y más bien en pleno auge del marxismo, a Olga Lucía Zuluaga se le dio por releer y leer y leer, y como ella decía, tematizar la arqueología del saber, cuando todos estaban hablando de Althusser y de otras perspectivas. Y lo interesante, también quisiera recordar eso, es importante también hacer una cierta memoria, porque esa utilización hace 30 años de las herramientas básicamente de la arqueología de Foucault por parte de Olga Lucía, que dieron origen a todo este trabajo que después se conoce como el Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, tenía que ver justamente no con unas condiciones o con unas afinidades teóricas con Foucault, obviamente no porque Foucault fuera de moda, sino era básicamente por otro asunto que yo también quiero llamar la atención sobre eso, y era por una preocupación específica, particular de ese momento, que era el problema de la pedagogía. Digo una preocupación específica de Olga, porque en esa época tampoco la pedagogía era un asunto de preocupación. Estábamos en pleno auge de la tecnología educativa y de las didácticas derivadas de la tecnología instruccional en el país. Entonces también llama la atención que Olga se haya puesto a pensar en la pedagogía y haya dicho, oiga, hay que recoger esa tradición que por lo menos en otros países, en otras latitudes, tiene eso que podemos llamar pedagogía, pero que aquí en Colombia definitivamente es ignorado. Y digo, este es hace 30 años como hoy, igualmente. Entonces, interesante, insisto, que cuando Olga se pone a pensar en el problema de la pedagogía, se encuentra con que en el país no tenemos una tradición de pedagogía como disciplina. La pedagogía en el país no funciona como una disciplina ni como una ciencia, no hay discusiones fuertes sobre eso, ni una tradición, digamos, que haya llevado a pensar que a finales de los 70 tuviéramos una pedagogía como ciencia. Y por ese motivo es que ella dice, no me sirve la historia de la ciencia para pensar en recuperar la historia de la pedagogía en Colombia. Y de ahí que sea básicamente la arqueología, que no estudia la ciencia y que no es una historia de la ciencia, sino un análisis sobre el problema del saber que puede llevar a dar lugar a una ciencia, porque es otro asunto. Por eso es que ella retoma entonces esa perspectiva de la arqueología. Se trataba de recuperar la historicidad de una práctica, que es la práctica pedagógica. Creo que sobre esto discutimos bastante en los años 80, de que la práctica pedagógica no es lo que hace el maestro, sino la práctica pedagógica tiene que ver con las reglas, ¿cierto? Las reglas que rigen incluso lo que hace el maestro, pero no es precisamente lo que hace el maestro. Bueno, en ese contexto entonces yo creo que ese encuentro con la arqueología del saber fue muy productivo, me parece que ha sido muy productivo en mostrar
sobre todo esas posibilidades que puede tener un saber como es el saber pedagógico. Hay que Olga hablara y el grupo hablara de saber pedagógico y no de pedagogía, porque aquí propiamente no tendríamos una pedagogía como disciplina. Y eso desde luego se expresa, por ejemplo, en esa polémica, que no sé qué tan polémica será hoy, de esa distinción, por lo menos entre lo que llamaba Mario Díaz el campo intelectual de la educación, fundamentado básicamente en Bernstein, tomando algunas cosas de Foucault y Bourdieu, esa idea de campo intelectual de la educación, y lo que Echeverry llamaba en su tesis de doctorado el campo conceptual de la pedagogía. Porque justamente se trataba de una respuesta, ¿cierto?, hecha desde el trabajo arqueológico, digamos, y genealógico, a esa idea de Mario Díaz de que el campo intelectual de la educación, en donde la pedagogía simplemente era un asunto, un discurso de recontextualización, ¿cierto?, del discurso producido en otro lugar, y que pues tenía serias implicaciones, obviamente, para el trabajo del maestro. Otra cuestión que quisiera señalar a propósito de esto, desde luego tiene que ver con la estrecha relación que existió, digo existió porque eso sí ya es algo que hoy, pues hoy está en la lógica, pero que en los años 80 y comienzos de los 90 era muy claro, y es que este tipo de investigación que comenzó a hacer Olga Lucía y que comenzó a hacer el grupo estaba íntimamente ligado a un asunto y a un movimiento social. Era una investigación, digamos así, militante, y en esa medida me parecía que también en ese sentido se articulaba mucho con el trabajo de Foucault, porque no era solamente un problema teórico, era fundamentalmente un problema político, y las investigaciones que se hicieron en ese momento tenían que ver justamente con cómo, digamos así, rescatar, o cómo por lo menos, si no rescatar, darle un lugar de saber al maestro que, por otro lado, que la tecnología educativa se pretendía despojado de saber y simplemente como un instrumento de aplicación de las teorías producidas por otros. Entonces, esa recuperación de la práctica pedagógica implicaba la recuperación de un saber que sería el saber que le daría soporte al maestro para llegar a ser un intelectual. Y eso también formó parte del horizonte, básicamente, del trabajo del grupo de historia de la práctica pedagógica y de la utilización también de esas herramientas de la arqueología y la geografía. Y digo formó parte porque hoy, en el año 2011, la cuestión, pues el panorama es bien distinto, ¿cierto? Yo diría que justamente por la lógica de la acreditación, por la lógica de la excelencia académica, ¿cierto?, y por la lógica de la transformación, digamos así, del movimiento pedagógico colombiano, que es algo de otras cosas muy particular, muy especial. Sobre esto, pues es bien interesante ver que, por ejemplo, en Brasil, en muchas ocasiones hablando ya con colegas y mi orientador, el profesor Arturo Veiga Neto, veía cierta dificultad en que ellos entendieran ese asunto y esa preocupación por la pedagogía y la utilización de la arqueología en particular que hacíamos aquí. Pero también lo he visto con colegas argentinos, porque no se ha trabajado, digamos, desde esa perspectiva de la pedagogía. Ahí el problema es fundamentalmente la educación. Y pedagogía y educación, pues evidentemente hay que hacer ahí como sus diferencias. No se trata, en ese sentido, por lo menos en el trabajo que hemos hecho, de mirar el problema de la educación, o de hacer una investigación educativa o en educación, sino básicamente una investigación en pedagogía, y que tiene que ver básicamente con esa mirada sobre ese campo de saber que es la pedagogía, pero sobre todo porque ese campo de saber que es la pedagogía puede tener unas potencialidades para pensarlos. Y creo que más o menos eso es un poco lo que he intentado mostrar el grupo con los distintos trabajos que ha hecho en particular, insisto, en la década de los 80 y algo en los 90. Hoy la situación es distinta y hoy nos encontramos en el grupo como creo que nos encontramos todos en términos de la lógica actual. Nos encontramos dispersos, fragmentados en nuestras islas, en nuestras universidades, ¿cierto? Si en la década de los 80 hicimos varios proyectos interuniversitarios con una lógica política
y con una apuesta desde luego social, no solamente académica, intelectual, hoy estamos en la dispersión correspondiente a la idea de que tenemos que acreditarnos como grupo A1. Hemos llegado a la 1, pero claro, la preocupación por estar en el grupo A1 nos ha alejado de otras cosas, como por ejemplo, qué propuesta tenemos hoy frente a la educación y a la reforma de la educación. Y eso es un asunto que aparece en esta coyuntura política, pero sobre el cual veo yo que tenemos poco que decir, porque nuestras preocupaciones han estado muy centradas en la acreditación, y eso es muy complicado. Recordaba también la semana pasada o antepasada en Tunja que recordaba mi iniciación en la investigación y en la escritura. Mis primeros artículos tímidos fueron publicados en la revista Educación y Cultura, que en esa época como hoy tenía un tiraje de 20.000 o 30.000 ejemplares y que llegaba obviamente a muchos maestros en el país. Y hoy me he visto preocupado por escribir en alguna revista como Pedagogía y Saberes, por ejemplo. Todavía no he mandado artículos a la revista Vallis. Y entonces resulta que la revista Pedagogía y Saberes, que es B, estamos intentando pasarla a A, claro, tiene más puntos para nosotros, tiene un tiraje de 500 ejemplares, de los cuales 200 se quedan en la librería de la Universidad Pedagógica, archivados, pero bueno, pero es B. Y ahí es donde estamos publicando. Y entonces, insisto que esa lógica en la que estamos hoy es una lógica también que desde luego me preocupa. Esto que estoy haciendo es básicamente un pensar en voz alta, que ha sido la reflexión más bien de este semestre a propósito de todas estas coyunturas políticas en las que estamos, que me ha llevado un poco a pensar eso. Bueno, ¿qué sentido tiene tener un grupo A que no habla frente a lo que está pasando en el país? ¿Qué sentido tiene pertenecer a un grupo A y publicar en revistas A o B cuando eso que publicamos no dice mucho sobre algo, por ejemplo, que hace 9 años está establecido en este país, y que es que el Estatuto de Profesionalización Docente, decreto 1278 de 2002, establece que cualquier profesional puede ser docente? O sea, ¿qué sentido tiene eso que hacemos nosotros? Esa es la pregunta que me ha rondado en estas últimas semanas. Entonces, y esto, insisto, tiene que ver con esta idea del enfoque, ¿no? No estoy alejando del tema, estoy sintonizado con ese tema, porque entre otras cosas, lo que yo estoy viendo ahora justamente es que el concepto, uno de los últimos, bueno, no sé si es el concepto, hablemos mejor de las nociones, como decíamos allá en Puerto Rico, una de las nociones metodológicas interesantes que Foucault trabajó en sus últimos cursos, nos sería de gran utilidad para pensar esto que está pasando hoy, que es esa noción con ese nombre raro de gubernamentalidad. Porque me parece que lo que ha pasado y lo que estamos y lo que hemos asumido básicamente es una forma de gobernamiento. Y esa forma de gobernamiento y esa forma de gobernación tiene que ver con aceptar esas lógicas académicas que hemos venido aceptando y que nos han llevado justamente a este aislamiento, y que entre otras cosas han restado la potencia que en la década de los 80, por ejemplo, tuvo este enfoque, cosa que hoy ya no tiene. Este enfoque ya no tiene esa potencia que tuvo en los 80. Y seguimos haciendo nuestras investigaciones muy interesantes seguramente para nosotros, para algunos de nosotros, pero que poco tienen, digamos así, una incidencia social y política, que me parece que es una dimensión que está muy relacionada justamente con ese enfoque. Y bueno, ahí habría que decir muchas más cosas, algo más complejo incluso sobre ese mismo asunto de la gubernamentalidad y el gobierno, que propuso Foucault en sus últimos cursos, o que desarrolló Foucault en sus últimos cursos, porque no es algo tan sencillo de ver, ¿no? Estamos muy metidos todavía en esto, no podemos tomar distancia para tratar de pensar qué significa eso del gobierno.
Pero evidentemente también podríamos decir, porque no se trata de un asunto de Foucault, ¿no? Somos seguidores de Foucault, no se trata de eso, porque incluso uno podría ver y pensar que las transformaciones en el propio pensamiento de Foucault quizás también tengan que ver con eso mismo que Foucault estaba queriendo analizar. Es decir, por ejemplo, el curso del 79, el nacimiento de la biopolítica, es decir, tengan que ver con ese problema del neoliberalismo. Porque en alguna medida ese paso y esa preocupación de abandonar esa categoría de saber poder que Foucault había trabajado por lo menos hasta el curso del año 76, y ese paso hacia el problema de la gubernamentalidad, desde luego no podríamos dejar de verlo también en el horizonte de lo que otros han llamado el problema de la hiperindividualización, o el problema también de la, digámoslo, de la modernidad líquida, que lleva a concentrarnos y a pensar en el problema del individuo. O sea, no estoy diciendo que Foucault esté completamente en esa lógica, pero estoy tratando de preguntarme de cómo esa transformación del pensamiento de Foucault que llevó a la gubernamentalidad, y sobre todo en los últimos cursos, a pensar en el problema del gobierno de sí, no tenga también que ver con esas transformaciones que él mismo anunciaba incluso a finales de los 70 en relación con las nuevas luchas y los nuevos tipos, digamos así, de resistencia al poder, que pueden haber llegado hoy a convertirse en una forma, digamos, un poco más, si se quieren, hegemónicas. Pero esto es una situación para pensar. Entonces, bueno, no sé, insisto que en estos asuntos no se pueden decir muchas cosas, pero quería solo plantear esto y dejar esto para discusiones posteriores cuando de pronto podamos tener más tiempo en otro tipo de escenarios para esto. A continuación, el profesor Jorge Eliezer Martínez es licenciado en Filosofía de la Universidad de San Buenaventura, máster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en Filosofía de la Universidad de Barcelona, doctor en Ciencias Sociales y de la Universidad de Manizales, y actualmente adelanta su postdoctorado en Ciencias Sociales en el Consejo Latinoamericano de Ciencias, y es profesor de la Universidad de La Salle y de la Universidad Javeriana. Bueno, muchas gracias primero a la Facultad de Educación, a Carlos y a Yolanda por esta invitación, y básicamente pues lo que todos estamos viviendo, o más bien sufriendo, esta situación actual de la investigación, la cual de alguna manera ha sido el objeto de algunos trabajos y de algunos análisis que he venido haciendo. Hoy quisiera nombrar precisamente uno de estos trabajos que se llamó inicialmente Un análisis de los discursos gubernamentales sobre educación superior como lugar de producción biopolítica de la subjetividad en Colombia, 1991-2005, pero que uno podría seguir haciendo el rastreo, llega hasta hoy y quizás llegará hasta mucho más allá, esperando, como dijo alguna vez Arturo Escobar, que este sistema va a caer. El problema es que no lo vamos a ver nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, pero bueno. Quisiera entonces partir comenzando con una frase que algunos ya, un epígrafe de Michel Foucault, que me permite pararme en cómo realicé el análisis tanto arqueológico como genealógico, porque con respecto a los juristas en este tema, yo parto más que de la arqueología y de la genealogía, de lo que en algún momento Foucault llamó una ontología crítica del presente o una ontología crítica de nosotros mismos. Y en esa pregunta por la crítica precisamente de qué es lo que somos, cómo nos constituimos como sujetos de tres elementos fundamentales: lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y en ese sentido, cómo es que venimos pensando precisamente estas lógicas en la actualidad, cómo es que las estamos diciendo y cómo las que estamos haciendo y cómo de alguna manera las estamos reproduciendo. En un texto de Foucault entonces dice lo siguiente: la crítica es el movimiento por el cual el sujeto se atribuye el derecho de interrogar a la verdad acerca de sus efectos de poder y al poder acerca de sus discursos de verdad. La crítica será el arte de la incertidumbre voluntaria
esta parte me encanta, de la incertidumbre voluntaria, de la indocibilidad reflexiva. La crítica tendrá como función la de sujeción en el juego de lo que podríamos denominar con una palabra la política de la verdad. Y es a partir precisamente de este epígrafe que presento, como digo, que la ontología crítica del presente se puede hacer en dos momentos, o más bien dos momentos que son directamente correlacionados. Por un lado la arqueología y por el otro la genealogía. Oscar nos nombraba de una manera muy sintética cada uno de ellos, de los cuales solamente mencionaré algunos elementos. En ese sentido, entonces, la arqueología que se pretendió hacer fue precisamente analizar los discursos, y en ese sentido los discursos no pretendían o no se leyó para pretender extraer estructuras universales de los discursos y de las prácticas educativas, ni la evolución de los hechos en las mismas, sino que buscó, lo que traté de hacer fue buscar los discursos que articulan lo que se ha pensado, lo que se ha dicho y lo que se ha hecho respecto a los modelos y prácticas universitarias actuales y su papel en la constitución de la subjetividad. Habría que decir que mi pregunta arqueológica y genealógica es por cómo nos constituimos como sujetos, y en esa pregunta me hacía una reflexión, cómo estos momentos actuales, la pregunta me la hice más o menos hace 6 años, cuando comenzamos a hacer el doctorado con Yolanda, estaba la pregunta ya dada, y era precisamente cómo es que nos estamos constituyendo en este espacio universitario. Y ahí entonces el hacer la arqueología me permitió a mí visibilizar los discursos en la forma en que se han venido articulando. Un poco la arqueología entonces se describe como prácticas específicas en el elemento del archivo, y se constituye un archivo precisamente de los discursos gubernamentales sobre la educación superior, que en términos colombianos aparece como un gran sistema donde de alguna manera el sistema educativo está relacionado, y por eso el concepto de dispositivo Foucaultiano se vuelve tan potente para hacer este análisis. El dispositivo lo nombra en 2 palabras de leyes para no ampliar, porque sería toda una discusión de qué es el dispositivo. Son verdaderas máquinas para hacer hablar y hacer ver, y de alguna manera creo que estamos todos inmersos. La discusión ha girado desde la mañana hasta la tarde en cómo hay una gran máquina en términos del dispositivo que nos hace ver, nos hace hablar precisamente en estos temas de producción capitalista en términos de una producción universitaria. La arqueología que se pretende entonces analizar los discursos históricos tomando la materialidad depositada en los archivos, los relatos, los libros, las instituciones, con el fin de destacar precisamente las regularidades y las condiciones de posibilidad que permiten su emergencia. No se pretendía hacer o no se pretendió hacer una historia de la educación, sino señalar puntos de inflexión discursiva, reconocer a partir de estos los elementos que articulan los modelos y las prácticas educativas universitarias actuales con los modelos de producción de un tipo de vida, la producción biopolítica de la subjetividad, del capital global y de esta sociedad que de alguna manera estamos en una sociedad de control. Santiago Castro, en la introducción precisamente del trabajo que recoge esta investigación que se llama la Universidad Productora de Productores, entre biopolítica y subjetividad, va a decir una expresión que se me hace muy interesante, y es que en este trabajo lo que se hace no es mirar las prácticas pedagógicas, sino las prácticas mercantiles en las cuales estamos a nivel de la educación, y cómo de alguna manera eso ya es más un análisis desde los discursos gubernamentales que aquí se ha elaborado un libro muy interesante que se llama Educación y Gubernamentalidad, ¿sí? Que creo que los invito a que podamos seguir en esta discusión. Ya Carlos lo presentaba, esta discusión de la gubernamentalidad en términos actuales, cómo nos están gobernando y cómo nos estamos dejando gobernar. Y tal vez la pregunta de la mañana en términos de la parracía sería cómo ser soberanos de sí mismos en este momento histórico, cuando otros determinan lo que pensamos, decimos y hacemos en estas lógicas educativas. Por eso no se pretendió hacer una historia de la educación, ya lo nombramos, sino precisamente mirar cómo se ha articulado este elemento. Y la genealogía se asume en esta investigación como un discurso histórico que se cuestiona a sí mismo, como una contrahistoria que dice lo no dicho
por la historia oficial. La propuesta metodológica no aspira entonces, esta propuesta arqueológica genealógica, a interpretar el pasado, sino a describir y establecer una red de relaciones significantes que permiten a los enunciados expresar su sentido sin más mediaciones que el propio enunciado se produce, posibilitando que la descripción que se toma explique el momento en que estas condiciones se están dando en generaciones de transformación, evitando de esta manera los actos interpretativos que rayan en la interpretación del significado sobre el significante, además de romper con la circulación de las interpretaciones interminables. En ese sentido, la genealogía propone un modelo explicativo de los modelos de producción de la subjetividad propios de las prácticas educativas actuales, en especial en el ámbito universitario. La genealogía que parte de la contingencia histórica de la educación, que ha hecho ser lo que es, pero no para quedarse en esta, sino para develar la especificidad de los discursos de saber-poder, de construcción de subjetividades en la educación universitaria, que brinda elementos para superar la subjeción propia del modelo económico actual. Si en la arqueología se pretende estudiar las condiciones de posibilidad del discurso educativo, en la genealogía la propuesta es analizar qué subyace, qué se extrae, qué acontecimientos educativos son modificados por el poder. Por lo tanto, entonces, este trabajo arqueológico genealógico mostró de alguna manera en un primer momento un recorrido histórico de lo que se ha venido constituyendo como universidad para llegar precisamente al momento actual sobre la universidad, donde en términos de la Zarato podríamos decir hay una hibridación entre la sociedad disciplinar y la sociedad de control. La constitución subjetiva actual está determinada básicamente por un modelo productivo capitalista, un cierto trabajo inmaterial, como lo nombra Antonio Negri o Michael Hart, Antonio Negri y Zarato precisamente en un texto que se llama Trabajo Inmaterial, y cómo intervienen precisamente esos procesos educativos en esta producción, es decir, una relación entre lo económico y lo educativo. Los procesos educativos devienen espacios para la producción de una subjetividad, y esa subjetividad obviamente en términos de producción capitalista. Por lo tanto, la pregunta que fundamentó esta investigación arqueológica genealógica leída desde la ontología crítica del presente se dio en los siguientes términos: ¿cómo funcionan los dispositivos de producción biopolítica de la subjetividad en el discurso gubernamental de la educación superior en Colombia en el periodo comprendido entre 1991 y el 2005? Se realizan 4 preguntas que yo llamaría en términos de investigación auxiliares, pero que responden, una a la arqueología, 2 a la genealogía y 3 al momento que algunos llamarían de la subjetividad o el momento mismo de la ética. La primera: ¿cuáles son los enunciados, formaciones y prácticas discursivas de los discursos gubernamentales sobre educación superior en Colombia en los años anteriormente nombrados? ¿Cuáles son las relaciones de poder que se dan a partir de los enunciados, formaciones y prácticas discursivas en los discursos gubernamentales sobre educación superior? ¿Qué tipo de estrategias de poder se derivan de los discursos de la educación superior en Colombia? Y la última: ¿cómo se presentan en los discursos sobre educación superior en Colombia la constitución de subjetividades para el modelo productivo del capital global? Esa pregunta nos llevó precisamente al objetivo, y creo que Carlos lo mencionaba de una manera muy brillante, la posibilidad de que en la arqueología y en la genealogía lo que se hace es visibilizar. Por eso el objetivo fue visibilizar el funcionamiento de los discursos gubernamentales como dispositivos de producción biopolítica de la subjetividad de la educación superior en Colombia en este periodo. De tal manera que el trabajo más difícil fue establecer la pregunta por la constitución de la biopolítica o la constitución biopolítica de una subjetividad productiva. Y en este sentido, cómo esta subjetividad en un conjunto de relaciones de poder inmersas en marcos estratégicos de orden discursivo y de orden no discursivo. Esto nos llevó después de hacer todo el análisis, tanto arqueológico como genealógico, a mostrar o a visibilizar más bien la producción biopolítica de la subjetividad en 3 formas de constitución de sujeto: un sujeto epistémico, un sujeto moral y un sujeto político. Un sujeto epistémico entendido como un saber comprender, un saber hacer
un saber, ya entendemos de dónde viene, de las competencias. Es decir, se está generando en las universidades, tanto en docentes como en estudiantes, el diseño de máquinas cognitivas para la producción capitalista. Autonomías efectivas y responsables, pero como soporte moral de la productividad. Y por último, un sujeto político, es decir, la generación de una ciudadanía productiva en la interacción liberal entre capitalismo y democracia. Estos elementos entonces nos permiten decir que esta producción de la subjetividad se está dando en términos biopolíticos de una gubernamentalidad eminentemente neoliberal. Quisiera decir entonces que hemos asumido este trabajo arqueológico genealógico, tal vez como Foucault lo nombra, en Poder y Estrategias, como una caja de herramientas, que se trata de construir no un sistema, sino un instrumento, una lógica. Por eso más que una metodología es un instrumento, es una lógica propia de las relaciones de poder y las luchas que se comprometen alrededor de ellas, y que esta búsqueda no puede hacerse más que poco a poco y a partir de una reflexión necesariamente histórica en alguna de sus dimensiones sobre las situaciones dadas. Por eso el trabajo para mí es una ontología crítica de lo que somos, de lo que pensamos y lo que decimos. Gracias. Con la participación de Rafael Pérez Cantillo, que es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, licenciado en Teología y máster en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, y actualmente es profesor de la Universidad Javeriana. Voy a estar sentado en esta posición para hacer algo diferente. Segundo, porque el texto viene de un trabajo que hemos hecho todos los martes, un grupo que se llamó Genealogía y Arqueología, para responder a la invitación de métodos alternativos de educación, seminario interno de profesores de la Facultad de Educación. Preparando el texto, mi jefe inmediato, Yolanda, me insistió que por favor no dé su opinión, dé la opinión del grupo. Entonces yo voy a ser muy fiel a eso, leyendo el texto, mirándolo para ver que hay un eco de los trabajos durante martes tras martes del encuentro del seminario. Segundo, yo hilé, o sea, el punto con que se hiló el escrito al final, eso sí, la educación fue mía, el crochet que usé fue una frase de Miguelito de Mafalda que se llama "Porque nunca falta alguien que sobra". Pienso que porque nunca falta alguien que sobra es como la lista de la genealogía y de la arqueología. Hacemos genealogía y arqueología porque en educación nunca falta alguien que sobra. Nuestros integrantes es Nubia Lucía Gaitán, Clara Inés González, Taya Pide Jorge, Freddy González, nuestro compañero, Beatriz Rodríguez y este servidor. En nuestro seminario interno de profesores, y voy a leer para ser fiel a los textos del grupo. En nuestro seminario hemos estado trabajando a partir de la noción de métodos alternativos en investigación educativa y pedagógica. Para trabajar arqueología y genealogía en educación, hemos recurrido a la noción usos de Foucault en educación. Sabemos que los usos de Foucault en educación se ha hecho también en Estados Unidos, en España, en Argentina, en Brasil, pero nosotros nos recurrimos a estos usos de Foucault que se han hecho en Colombia a partir del grupo Historia de la Práctica Pedagógica, y por eso nuestras conversaciones en esos seminarios giraron alrededor de los hallazgos y propuestas del grupo de Historia de la Práctica. Bueno, saltándome muchas cosas y pasando a la mitad de mi intervención, la convocación, lo primero que nos pasó a nosotros, les estoy contando, lo primero que nos pasó cuando nos reunimos fue que nos hicimos la pregunta ¿por qué métodos alternativos? Y presentó muchas dificultades para nosotros, del grupo de genealogía y arqueología en educación.
y lo discutimos mucho por dos razones. Primero, porque alternativo es el novillero a quien el torero oficial le autoriza entrar a matar. Eso dice el diccionario. En realidad, el grupo no quisiera pedir permiso para dar una voz frente a los compromisos actuales de la investigación educativa y pedagógica. O como diría Derrida, se ruega insertar, se ruega ser tenidos en cuenta. Si alternativo es esperar el turno, nosotros no queríamos esperar turno, pues las urgencias de los tiempos aciagos apremian. Además, rogar una inserción podría llevar tiempo, o no nos lo daría, en el mejor de los casos, toda vez que no buscamos propuestas pertinentes para la educación actual. No buscamos propuestas pertinentes para la educación actual, sino más bien impertinentes, o para una educación desactual o para una educación inactual. Buscamos más bien una propuesta para una educación intempestiva, por una educación que aún no tiene lugar, por una educación que podría tener lugar mañana, o por una educación que ya tiene lugar, o está en otros lugares, quizás inadvertida, quizás aplazada, o quizás postergada. La otra razón por la cual lo alternativo nos creó problemas es que lo alternativo termina siendo igual, lo semejante, algo así como más de lo mismo. Alternativo es aquello que suple las funciones habituales a las que estamos acostumbrados, como medicina alternativa, comida alternativa, fuentes alternativas de energía. Y en este caso nos interrogábamos por la novedad de nuevo, porque si se trata de hacer lo mismo con otros medios, si éramos una noria, un trapiche que da vueltas sincrónicas, apertrechados con los últimos recursos de la reproducción de una novedad engañosa o de una engañosa novedad, nos cuestionábamos o nos preguntábamos, ¿travestimos lo mismo con el ropaje de novedad, modernización, solución final, alternativo? Esa fue una cuestión que quedó abierta. Entonces nos pareció que alternativas de investigación en educación, aunque prometa avisorar otra cosa y barruntar una esperanza, sigue apareciendo, al menos para nosotros, para el grupo, como un malestar. Llegamos a la pregunta, llegamos al problema del malestar. En ese momento recurrimos a Freud, eso ya fue lo último. En ese momento recurrimos a Freud para calificar la investigación como el malestar de la cultura académica. Nos preguntamos si no habrá llegado la hora para la investigación en educación, si no habrá llegado la hora para la pedagogía y la didáctica de realizar una economía de las palabras, o de encontrar otro lenguaje y otras gramáticas. No habrá manera de una conducción de lo reticular, de las miradas, de los puntos de atención, debido a que en nuestros programas, proyectos e intenciones algo queda por fuera. Apelamos entonces a buscar una conversión óptica o una corrección de los lentes con la que hemos visto la educación, o dicho coloquialmente, porque nunca falta alguien que sobre. Entonces, con la obra de Freud de 1930, El malestar de la cultura, él señala el precio que se paga para la aparición de la cultura. Sería la pérdida de felicidad mediante el control de la pulsión, el cultivo del sentimiento de culpa y otros mecanismos que nos sustraen de la realidad e intimidan la inteligencia. Eso es malestar de la cultura. Nos pareció entonces que esto le pasaba a las metodologías como hijas de la cultura moderna. En efecto, nos pareció que como opera la investigación educativa, logra un reordenamiento de lo que se debe sentir, de lo que se puede decir y de lo que nos es permitido esperar. Freud señala que el destino de la especie humana depende de hasta qué punto la cultura podrá hacer frente a la agresividad humana mediante el fuego decisivo del eros. Bonito eso. En este orden de ideas, como malestar de la cultura, el destino de las comunidades educativas, del maestro y del estudiante,
dependerá hasta qué punto puede hacer frente a la agresividad del aparato técnico, ascensional y burócrata en que se mueven las políticas y gestiones de la investigación educativa. Si se me cuento del tronco, el malestar del grupo con respecto a la investigación educativa tendría que ver entonces con dos aspectos. Bueno, hicimos 5, pero aquí seleccionamos 2. En las formas como opera y un malestar con sus efectos. Malestar por las formas como opera. El malestar tiene que ver con el sistema de taxonomías binarias con las que funcionan algunas investigaciones y que no pertenecen al pensar como movimiento, como experiencia de subjetividad y como interrogación. Pensamos en los modos como se produce el sujeto escolar, como los clasificamos en normales, anormales, disciplinados, indisciplinados, civilizado, bárbaro, bueno, malo, pero también hombre, mujer, negro, blanco, santo, pecador, o este otro, culpable, reconciliado, quien debe confesarse, quien debe usar ritalina. Ángel nos habla de que este tipo de pensamiento pertenece a la lógica de la sustancia. Se llama la lógica de la sustancia. Por ser monolítica y simplificadora. Esta lógica de la sustancia excluye una lógica de campo pensada como juego de fuerzas. Agamben propone la lógica del campo contra la lógica de la sustancia. Significa, entre otras cosas, que entre A y no A será un tercer elemento, que no es otra cosa que aquello que ha sido excluido, aquello que nunca falta que alguien sobre. Pensamos que una lógica que supere este esquema dualista podría llevarnos al rescate de lo tercero excluido. Creemos que la investigación educativa podría renovar sus preguntas y derivar no hacia lógicas binarias, dualistas, donde se dice lo que ya está dicho, donde se piensa lo que ya está pensado, donde se siente lo que es permitido sentir, y constituir en cambio lo no pensado, lo no dicho, lo no sentido. Y el segundo malestar tenía que ver con sus efectos. El otro malestar expresado en nuestras conversaciones tiene que ver con los efectos de la investigación educativa. En el grupo de conversación dijimos efectos de la investigación y no propósitos de la investigación. No tenemos malestar con los propósitos, sino con los efectos. No dudamos que estamos llenos de buenos propósitos, pero sus efectos son los que nos dan malestar. Creemos que la dimensión pública de la investigación no se debe identificar con la publicación de la investigación. La dimensión pública de la investigación le es inherente a apuestas políticas, movilizaciones de intereses, reorganización de las acciones de los sujetos, visibilización de los negados, darle voz a los reprimidos, poner en movimiento lo atado. En cambio, la publicación de la investigación está supeditada a obtención del puntaje, alcanzaje de rangos técnicos y a satisfacer la cienciometría. ¿Qué pasó con lo público como voz, movimiento, empoderamiento, perturbación de las verdades, de las certezas admitidas? La pregunta que nos cambia podría ser articulada la pregunta sobre nuestras conclusiones epistemológicas en investigación. La investigación podría comunicar no solo la novedad de lo que hallamos por la metodología, sino también la pregunta ¿qué es lo que había estado desconocido en nosotros? Finalmente, nos hicimos la pregunta de lo que se puede hacer por uno mismo, y no tanto la pregunta por cómo alcanzar la verdad de la investigación, sino que nuestra pregunta es ¿qué se puede hacer por uno mismo? Sí, el texto de Tecnologías del Yo de Jorge de la Rosa estuvo aquí un poco dando vueltas. Arqueología y la geniología no la hemos vinculado ni a un método, ni a un modelo, ni a una crítica. O sea, genealogía y arqueología no es ni método, ni modelo, ni crítica. No la hemos vinculado a un método porque el método presupone un sujeto que produce unas prácticas para la validación del conocimiento. En cambio, nosotros interrogamos el sujeto de las prácticas que produce el sujeto del conocimiento e interrogamos las reglas que lo legitiman como lugar de enunciación.
No es modelo, y menos modelo pedagógico, porque el modelo está instalado en una lógica binaria: ciencia técnica, teoría práctica, sujeto-objeto, formulación-aplicación, investigador-investigado. Quien conoce, quien es conocido, faltaba eso. A cambio, proponemos inquietar lo que somos e interrogar lo que hacemos. Bajo este lema nos reunimos un grupo de estudiantes de forma espontánea los viernes, y ese es el lema de nuestro trabajo: inquietar lo que somos, interrogar lo que hacemos. Se trata de recuperar lo negado y de salir hacia otras experiencias de sí y de ejercicios de creación. No es una crítica, si se entiende por esta un discurso que a partir de referentes ganados e incuestionables enjuicia, hace juicios de valor sobre conceptos y acciones y operaciones que considera distintos a los propios. Si la crítica se ha presentado con un afán de dominio, se trataría ahora de introducir un acontecimiento entre los intersticios de nuestra subjetividad, de una deriva de nuestras acciones y operaciones. Por no ser un método, un modelo o una crítica, la genealogía y la arqueología, como la pregunta de qué hacer con uno mismo, renueva sin cesar métodos, modelos y críticas. Genealogía y arqueología no serían tampoco las condiciones de posibilidad de producir resistencia. Nos apartamos también del concepto de resistencia. Enrique Dulce señala en este sentido que tendría que ver no tanto con permanecer obstinadamente en la existencia que se le niega, eso es resistencia, permanecer obstinadamente en la existencia que se le niega, cuanto pasar a un nuevo momento de la historia del ser. Liberarse no es mantenerse en el sitio, resistir, cuanto producir exterioridad, emerger, emergencia, producir presencia, lo que aparece saliendo a la luz de un modo que vaya más allá. Se trata de que no haya más fiestas ocultas, oscuras, silenciosas, sino una manifestación, o mejor una presencia como exposición, nuevo nacimiento, nueva epifanía. Esto quiere decir en teología, exposición, epifanía en teología quiere decir exposición del ser que está oculto. ¿Ve que se me sirvió la teología, Pablo? Cambiamos resistencia por epifanía. Se trata de las condiciones de posibilidad de una emergencia. Entonces la investigación educativa permitiría introducir una excisión en sí mismo y hacer aparecer otro modo de ser, parafraseando a Levinas, otro modo que ser, o más allá de nuestra esencia, hasta ahora defendida, moralizada, instalada, naturalizada y admitida. Una vez le preguntaron a Miguelito, a Miguelito de Mafalda le preguntaron que qué pensaba hacer cuando sea grande, y Miguelito le contestó a Mafalda: lo que quiero es que me salga bien la vida. Lo que quiero es que me salga bien la vida. Y Mafalda contestó lacónicamente: muy organizado. Arqueología y genealogía, pero también cartografía, práctica de sí, no nos entregarían la unidad de un sistema. Genealogía y arqueología no nos entrega la unidad de un sistema, sino la unidad de una inquietud y de una labor. En palabras de Foucault, la paciente labor de darle forma a la impaciente libertad. Muchas gracias.